Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola, después de 3 episodios que dediqué a Toronto, hoy voy a llevarte a las cataratas del Niágara, un paseo cerca a Toronto que creo que deberías incluir en tu visita, sí o sí, independiente de los días que te quedes en Toronto. Las cataratas del Niágara son uno de los destinos turísticos más famosos del mundo, recibiendo a más de 30 millones de turistas cada año. Y con razón, porque son un espectáculo natural verdaderamente impresionante. Estas imponentes cataratas que se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, separando el estado de Nueva York de Ontario, están situadas en el río Niagara, y este conecta el lago Erie con el lago Ontario. Si voy a entrar a los detalles un poco más técnicos, las cataratas del Niágara son el nombre del colectivo de 3 cataratas, que son las cataratas Horseshoe, las cataratas Bridal Veil y las cataratas americanas. Las cataratas de Horseshoe son las más grandes e impresionantes y son las que están ubicadas del lado canadiense. Estas tienen una altura de aproximadamente 57 metros y un ancho curvo de alrededor de 670 metros. Las otras cataratas grandes son las americanas, que por el nombre, como adivinas, son las que están del lado de Estados Unidos, y estas cataratas tienen una altura de 58 metros y una extensión de más o menos la mitad de las canadienses, solamente de 320 metros de ancho. Pero todo esto igual lo hace muy, muy grande. Y aunque las cataratas del Niágara no son ni las más anchas ni las más altas del mundo, como son el embudo de 3 diferentes caídas de agua, estas han ganado el récord mundial por la caída de mayor volumen de agua, porque estamos hablando de cerca de 110.000 metros cúbicos por minuto, que prácticamente son como 3.000 toneladas de agua por segundo o 600.000 galones por segundo. Y sea cual sea la medida que tomes, esto va a ser una cantidad extraordinaria. Y esta fuerza es, por lo que te decía, el agua va a provenir de grandes lagos, incluyendo 4 de los 5 grandes, que son Erie, Huron, Michigan y el lago Superior. Algunos datos curiosos de estas cataratas es que primero, la profundidad del agua por debajo de las cataratas es proporcional a la de la caída del agua. O sea, que en este punto el agua tiene una profundidad de más o menos 53 metros. El segundo dato curioso es que aunque esta caída se ve gigantesca, la mayoría de los pescados y animales que están viajando por estas cataratas sobreviven la caída. Y se cree específicamente que el 90% de todos los pescados llegan sanos y salvos abajo. Y mi último dato curioso es alrededor del nombre, porque el término Niágara, o en inglés Niagara, nace de la terminología que usaba la comunidad indígena de esta región, que son los indígenas iroquenses. Y esta población, que habitaba cerca del lago Erie, creía que las cataratas, por su inmensidad, eran la casa de Inu, que era el dios del trueno. Y entonces ellos llamaban a este lugar como Niágara, que significa trueno del agua. Lo primero que debes considerar para viajar a las cataratas del Niágara sería la parte logística, cómo debes llegar a las cataratas. Aunque estas están cerca de Toronto, te vas a demorar aproximadamente 1 hora y media desde la ciudad hasta las cataratas y tienes varias opciones de llegar. La primera y la más fácil, por supuesto, va a ser en carro. Entonces puedes alquilar un carro y manejar hasta las cataratas. Como un consejo, normalmente te sale un poco más económico alquilar el carro un día completo, por ejemplo, desde las 8 de la mañana de un día hasta las 8 de la mañana del siguiente día, que cuando lo alquilas solamente ese día, por ejemplo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces te recomendaría, si puedes, que lo alquiles las 24 horas para que tengas tiempo suficiente de explorar toda esta zona. Lo único malo va a ser, por supuesto, el parqueadero, porque vas a ver que en las cataratas del Niágara hay varios parqueaderos cerca que son relativamente baratos, pero los que están al frente de las cataratas te van a costar alrededor de $25 la hora,
que es muchísimo y yo casi me muero de la tristeza pagando eso, porque obviamente te vas a quedar bastantes horas en este lugar. Entonces, si vas con varias personas en el carro, se pueden dividir el costo y no es tan malo, pero también es algo que deberías calcular en tu presupuesto, porque si alquilas el carro vas a tener que pagar la gasolina, los parqueaderos, entonces va a ser la opción más conveniente, pero también va a ser la opción más cara, por supuesto. La siguiente opción que tendrías, que también es conveniente, es ir en bus, porque creo que esta es la siguiente mejor opción. Hay dos agencias que te dejan literalmente en las cataratas, Flixbus y Megabus, y si compras los tiquetes con suficiente anticipación, estos tiquetes no te deberían salir tan costosos. Pero si los compras ese mismo día en la estación de bus, van a salir bastante más costosos, alrededor de como $70 por recorrido, entonces asegúrate de hacerlo con bastante tiempo de anterioridad. Tu última opción sería la más barata, pero la menos conveniente, y sería ir en tren. Desde Toronto hay unos trenes que se llaman GO Trains y con estos trenes puedes llegar a la estación de las cataratas y después desde esta estación de las cataratas tienes que tomar un carro, un taxi o un bus para poder llegar a las cataratas en sí. Entonces esta es la opción más demorada porque el tren se demora 2 horas y después necesitas tomar el bus o el tren. Pero también va a ser, por supuesto, la más barata, porque incluso los trenes de GO Train tienen un pase el fin de semana en donde puedes viajar por $10. Entonces puede que sea la opción más económica, pero te vas a demorar mucho más. Entonces, si estás viajando con un presupuesto apretado, esta va a ser tu mejor opción. Si prefieres flexibilidad, va a ser mejor alquilar el carro. La segunda cosa logística que deberías planear es cuándo visitar. Estas cataratas están abiertas todo el año, pero los horarios de las atracciones van a cambiar, porque todas las cosas cierran más temprano en invierno y obviamente van a estar abiertas hasta más tarde en verano. Pero lo que realmente te recomiendo es evitar fechas especiales como Año Nuevo, Navidad, todo eso, y también intentar evitar, si puedes, los fines de semana. Porque como ya te pudiste dar cuenta, estas cataratas siempre van a ser muy turísticas y siempre vas a encontrar mucha gente allá. Y los fines de semana se vuelve horrible. Entonces, en fechas especiales es peor. Lo que sí te recomendaría, si puedes visitar entre semana, esto va a ser un poco más recomendable porque vas a tener gente, pero no tanta gente, entonces las vas a poder disfrutar un poco más. Y bueno, entonces mi tercera parte de la recomendación, que es lo más importante, es qué puedes hacer allá. Cuando llegues, obviamente puedes caminar por la calle peatonal y vas a ver las cataratas desde allí, pero también hay más actividades que podrías hacer estando allá. Lo que yo más te recomiendo es el paseo en barco que se llama el Niagara City Cruise. Este es un paseo de 20 minutos que te lleva a ver las cataratas literalmente al frente y quedas empapado, que es como decimos extremadamente mojado en Colombia, porque el agua viene con tanta fuerza que se levanta muchísima agua y entonces estés donde estés, en el barco, en el segundo piso, en el primer piso, te vas a mojar. Pero es demasiado emocionante y lindo y yo lo he hecho ya 3 veces porque soy fan de este paseo y la verdad me parece lo más chévere que puedes hacer en estas cataratas. Puedes comprar tus tiquetes online y ahorrarte las filas para comprarlo, pero también lo que debes considerar es que los tiquetes vienen con una hora asignada para que puedas tomar el tour. Entonces todas las veces que yo he ido lo he comprado online, pero lo he comprado online ya estando allá, para saber con exactitud a qué hora voy a montar, porque te dicen un rango de hora, por ejemplo, de 2 a 2:30. Entonces, como normalmente no sé a qué horas voy a estar disponible, lo compro cuando ya estoy allá y me evito las filas. El tiquete cuesta más o menos $33 y te voy a dejar el link en la descripción por si necesitas comprar tus boletas, ya estando allá. Lo segundo que te recomiendo hacer es una atracción que se llama Niagara Behind the Falls y acá puedes entrar en un mirador que, como su nombre lo dice, vas a estar detrás de las cataratas, pero este mirador te va a dar unas vistas increíbles para fotos porque además desde acá normalmente se ve el arco iris en este punto, si está haciendo sol por supuesto, y también puedes caminar por un túnel y ver las cataratas desde atrás. Entonces las ves caer, ves la potencia con la que baja el agua, entonces creo que también es chévere y recomendado. Y para esta atracción el tiquete cuesta $24. Después también hay unos parques en donde te puedes sentar a disfrutar de las cataratas y estos son gratis. Entonces si buscas algo gratis te recomendaría ir a 2. Hay uno que se llama el Queen Victoria Park o también está el Dufferin Park, que es un poco más lejos. Pero son 2 parques en donde te puedes sentar, hacer un picnic y disfrutar de las vistas de las cataratas.
Y otro plan gratis que también puedes hacer es recorrer la calle de Clifton, que es una calle muy particular y parece casi como una calle falsa o de mentiras porque vas a ver muchísimas tiendas decoradas, restaurantes y más, y es divertido caminar por acá si tienes tiempo de sobra después de haber recorrido las cataratas. También cuando yo fui a las cataratas del Niágara vi otras atracciones como que hay un zipline, hay un carro aéreo, pero la verdad yo no los tomé porque leí antes de visitar que no valía la pena y que eran muy caros. Pero no te puedo hablar por experiencia, sino por las cosas que leí en otros blogs de viajes. Entonces, si tú lo has visitado, escribe en los comentarios qué tal te pareció o si nos lo recomiendas para que lo haga yo y otros viajeros. Pero lo único que te puedo decir es que yo no lo hice. Bueno, acá se acabaría todo lo que podrías hacer si tú visitas en bus o en tren básicamente, pero si tienes carro, podrías seguir para hacer un recorrido incluso más completo por toda esta región. Una opción que tienes puede ser, si tienes la visa de Estados Unidos, podrías cruzar la frontera si quieres, porque es muy fácil y es muy cerca, y entrarías al estado de Nueva York, y desde este lado también hay otras cosas que puedes hacer en las cataratas y verlas desde el lado americano, y hay unos outlets en esta región de Buffalo que son muy buenos. Entonces, si quisieras cruzar a Estados Unidos, lo podrías hacer. O lo segundo que podrías hacer es seguir recorriendo, pero por Canadá. Y entonces lo que más te recomendaría sería visitar un pueblito encantador que se llama Niagara-on-the-Lake. Y este está muy cerca de las cataratas, como a solo 20 minutos, y es el complemento perfecto de tu visita, creo yo. La ciudad de Niagara-on-the-Lake recibió un estatus oficial de ciudad en 1781, cuando pasó a llamarse Newark, y en ese entonces era una ciudad militar británica que era el refugio para los leales británicos que huían de Estados Unidos en el inestable periodo posterior a la Revolución Americana. Más tarde volvió a cambiar de nombre, esta vez a llamarse Niagara, y fue nombrada la primera capital del Alto Canadá, que era como se llamaba Ontario en esa época. Y después también acá es donde fue el primer parlamento provincial, que fue convocado en el Navy Hall en 1972. Durante la guerra de 1812, el Capitolio después se trasladó a York, y esta ciudad de York pasó a llamarse Toronto, pero lo que puedes ver es que fue una ciudad muy muy importante, casi que se convirtió en el Toronto de esta región en los años 1700-1800. Entonces, esta ciudad desempeñó un papel central en estas guerras y después fue tomada por las fuerzas americanas tras un bombardeo de 2 días con los cañones, seguido de una sangrienta batalla. Más tarde, durante la guerra, la ciudad fue arrasada e incendiada por los soldados estadounidenses en su retirada hacia Fort Niagara, y después de que esta ciudad fue destruida, fue reconstruida conservando la arquitectura original. Entonces, por eso es probablemente una de las ciudades más bonitas de Ontario y también es probablemente una de las más antiguas de esta región, si no la más antigua. Pero bueno, aparte de toda esta historia que solo le interesa a unos pocos ñoños como yo, creo que esta ciudad también la deberías visitar por varias otras razones. Primero, es lindísima. Sus construcciones y su arquitectura son muy distintivas y puedes caminar en la calle principal y en la parte histórica y entrar a las pequeñas tiendas, cafés, lugares de postres y descansar como un flaneur después de haber visitado todas las cataratas. Pero lo más distintivo de esta ciudad es su vino, porque en los alrededores vas a encontrar que hay muchos viñedos y hay varias personas que les gusta tomar un tour de vinos que los lleva a ver estos viñedos y probar los vinos de la región. Esta zona cuenta con cerca de 40 bodegas y la mayoría con cosechas premiadas, galardones internacionales y sabores distintivos de esta región. En particular, hay un vino muy típico que puedes conseguir acá y se llama el ice wine o el vino de hielo. Y si eres fan de los vinos, probablemente ya habías escuchado de este particular vino, pero si no, el ice wine básicamente se hace con uvas heladas, literalmente, que se empiezan a congelar en el invierno y antes de que se rompan o se dañen por el hielo, se recolectan estas uvas y el resultado es que tienen una mayor riqueza y concentración de la uva. Entonces esto hace que este vino sea mucho más dulce. Y esta concentración y acidez que es fuera de lo común normalmente hace que este vino sea bastante caro en otras partes del mundo, como en Europa, en donde a menudo podrías encontrar botellas que cuesten casi 250 euros. Pero en esta zona, en cambio, vas a encontrar casi todas las bodegas produciendo este tipo de vino
Y como dato curioso, Canadá es el mayor productor de vino helado del mundo, con más vino helado producido en Canadá que en todos los demás países juntos. Y específicamente, en Ontario se produce el 90% de este vino helado. Entonces, si quisieras tomar un tour de los vinos locales, esta ciudad de Niagara-on-the-Lake va a ser el lugar perfecto para hacerlo. Y con esto tendrás un itinerario perfecto para un día bastante ocupado por esta zona de Niagara. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con otra persona a la que le encante viajar. Y déjame un review porque esto me ayuda tremendamente y también me motiva a darte más consejos viajeros. Te espero la próxima semana para dejar Toronto y viajar a un lugar muy cerca de esta ciudad que va a ser en la zona francesa de Canadá. ¡Buen viaje!